Bueno, en nombre de la congregación Nuestra Señora de Sion, les damos la bienvenida a ustedes a esa segunda charla del mes de la Biblia. Nos sentimos realmente muy felices de tenerlos y tenerlos por acá. Esa segunda charla del mes de la Biblia se llama La educación en la fe como cultura del diálogo, estudio de Marcos 7, 24, 30. Va a estar a cargo de la hermana Mariana Sossi. La hermana Mariana Sossi es una doctora. Es religiosa dominicana tucumana. Realizó su bachillerato en teología en Buenos Aires. Es licenciada en ciencias bíblicas y arqueología por la Pontificia Antonianum en Jerusalén. Es doctora en teología bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Ha realizado varias investigaciones, como por ejemplo sobre la sinagoga de Jerusalén del primer siglo, la comunidad de Qumran, estudio de la Pascua hebrea, entre otras muchísimas investigaciones que ella tiene, muchísimas. En estos momentos es docente de Biblia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento del Seminario Mayor. Bien, mis Ha hermanas, vamos titulado a continuar con este Nuestra último periodo Señora de de oración, Sion, ¿verdad? Intercediendo. Nuestra Señora la Merced, es que en ese momento hubo una interferencia, disculpen. Nuestra Señora la Merced y San José, de la Arquidiócesis de Tucumán, del Centro de Espiritualidad Santa María y otros centros e instituciones más. Y ella también tiene mucha actividad pastoral. Ha sido guía en peregrinaciones en Tierra Santa y desde el 2010 participa en la Mesa del Diálogo Interreligioso de Tucumán. También en este tema ella es sumamente activa. Entonces, como ven, estamos en manos de una gran profesional que seguro que esta tarde-noche vamos a disfrutar mucho el tema que ella nos trae. Vamos a escucharla y luego, bueno, ella nos indicará qué hacer en relación con las preguntas y al final, o cómo ella desee, como profesora que es, ella nos va a guiar en ese sentido. Bueno, los dejo con la hermana Mariana entonces. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes para este mes que es tan significativo para todos los que amamos la palabra de Dios. ¿Está? Yo quisiera proponerles, no he preparado ningún PowerPoint, ninguna presentación, después si quieren yo les paso el texto, es cortito, pero lo que más va a ser significativo es que tengamos la Biblia a la mano. ¿Mm? Porque vamos a ir leyendo algunos textos que nos ayuden a profundizar. Esto que hay un documentito cortito de Papa Francisco con respecto al tema de cómo hacer procesos de educación a partir del diálogo. ¿Mm? A mí me llamó la atención mucho este documento, después si quieren también les paso el documento, también lo tengo digitalizado. Me llamó muchísimo la atención porque Francisco va a plantear que frente a las sociedades, ¿no?, que tenemos, que son multiculturales, multireligiosas, él dice que como cristianos tenemos el gran desafío, ¿no?, o dos grandes desafíos, ¿no?, que son nucleares para compartir nuestra experiencia de fe. Por un lado, él dice que nosotros tenemos que propiciar mesas de diálogo o mesas de conversación. Pero y como segundo desafío, estas mesas de conversación con esta sociedad multicultural y multireligiosa, tienen que transformarse en, me encanta lo que él dice, espacios agápicos, ¿no? Francisco creaba muchas palabras, ¿no? Y en este proceso o espacio agápico decía, bueno, vivir el ágape con aquellos que son diferentes, ¿no?, o distintos de nosotros, ¿no? Entonces, me encantó este documento, ¿no?, porque vivir estos dos desafíos, él plantea como un itinerario, ¿no?, como tres escalones para transformar estas diferencias en ágape, ¿no? Y bueno, y ahí, a partir de ahí, yo me encontré con este texto, que es el texto de la Sirofenicia, ¿no?, en el Evangelio de Marcos. Lo tomamos del Evangelio de Mateo, es la cananea. Pero no importa de dónde y cómo, lo importante es que se produce este diálogo que transforma ese espacio geográfico
en un espacio de ágape, agape. Entonces, por acá vamos a ir caminando. Junto con la Biblia, y si ustedes van anotando algo, si quieren, vayan anotando algunas cosas que les vaya llamando la atención, o vayan anotando alguna pregunta que les surja, para que cuando terminemos el proceso, un poquito lo que les voy a ir compartiendo, ustedes, bueno, podamos entrar en diálogo. ¿Les parece? Como metodología o como didáctica que podamos asumir en esta noche. ¿Está? Y si voy muy rápido, me dice Marina, pará, y yo vuelvo. ¿Está? Vuelvo para atrás. Pongo marcha atrás y vuelvo. Gracias. Bien, parándonos en este concepto que Francisco nos invita, yo quería volver a este documentito. Él dice que hay como 3 escalones, ¿no? 3 procesos, 3 pasos que habría que dar para transformar en estas sociedades multiculturales, multireligiosas, un lugar agápico, ¿no? Y él dice primero esto: la primera actitud a vivir es, él habla del deber de la identidad. Yo le cambié, está bien, que después ustedes me dicen, ¿no? La fidelidad a la identidad, como primera actitud, ¿no? O sea, no tenemos que ser ambiguos, ser fieles a lo que cada uno es. Cuando uno es fiel a lo que cada uno es, beneficia al otro, dice Francisco. La segunda actitud dice la valentía ante la alteridad, ante lo diferente. Y él dice, ¿por qué? Porque esto nos lleva a evitar que el otro sea un enemigo para mí. Cuando yo acepto al otro, puedo caminar juntos, ¿no? Podemos hacer procesos juntos. Y lo tercero, que me parece precioso, es la sinceridad en nuestras intenciones, ¿no? Él dice que tenemos que blanquear cuando tenemos dobles intenciones, ¿no? Él dice que tenemos que hacer camino desde la verdad, ¿no? Clarificar por qué queremos hacer camino con otro. Bueno, teniendo en cuenta estas actitudes, a mí me encantaría que trabajemos este texto de la Sirofenicia, del encuentro de Jesús con esta mujer que habita o nació afuera de la Palestina, afuera del territorio de Israel, ¿no? Vamos a ver cómo esta mujer no solamente es extranjera, es pagana, es mujer, tiene una hija enferma. Todo esto la pone en una situación totalmente diferente, ¿no? Y en el diálogo entre ellos se transforma en un lugar de ágape. Pero bueno, vamos a ir trabajando. Entonces, les invito a que abramos Marcos, ¿no? El Evangelio de Marcos, ¿sí? Este texto está en Marcos 7. Lo tenemos por ahí, pero vamos a caminar un poquito más antes y más después de Marcos 7, ¿no? Entonces, ustedes abren Marcos 7 y el encuentro con esta mujer está en el versículo 24 hasta el versículo 30. Ahí la tienen. Bien, pero antes de leer este texto, ¿no? Antes de leer el texto, lo que yo los voy a invitar a que vayamos un poquito más antes, ¿no? Ya desde el capítulo 4. Toda la obra marquiana, la obra de Marcos, es interesante porque la pluma marquiana presenta un proceso desde el comienzo, un proceso que hace Jesús con sus discípulos, enseñándoles qué es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y en el capítulo 4, fíjense que es tan importante esto, que en el capítulo 4, versículo 11 y 12, le va a decir, ¿no? Jesús a sus discípulos, ¿no? Él les dijo, a ustedes se les comunica el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo se les propone en parábola.
De modo que, por más que miren, no vean, por más que escuchen, no comprendan, no sea que se conviertan y que sean perdonados. Entonces, nosotros tenemos que ver que todo el proceso que hace Jesús con sus discípulos en el Evangelio de Marcos es enseñarles lo fundamental del reino de Dios. Y esta enseñanza desde el principio, si empezamos a ver, ustedes podemos dar vuelta a las hojas, nos damos cuenta que no son grandes discursos, como puede ser en el Evangelio de Mateo, sino que son pequeños relatos, pequeños gestos, en donde Jesús le va develando, le va quitando el velo al reino de Dios. Hay pequeños milagros, ¿sí? Pequeñas enseñanzas, pequeños encuentros, en los cuales Jesús le quiere hacer comprender el secreto, ¿no? a sus discípulos. Pero, de contrapartida, hasta el capítulo 8, que sería, digamos, la primera parte del Evangelio de Marcos, los discípulos se presentan como personas que no pueden comprender el secreto del reino de los cielos, del reino de Dios. Es impresionante, ¿no? Jesús les cuenta, Jesús les dice, Jesús les va explicando, Jesús les muestra y continuamente ellos no terminan de comprender, ¿no? Podemos decir que a medida que va pasando, ¿no? los capítulos y los hechos y las situaciones, los que comprenden son los otros, los de afuera, que les habla en parábola. En cambio, los de adentro, ellos, que les habla directo, pipí cucú, claro, ellos no lo van comprendiendo. Y en medio de todo este proceso está nuestro capítulo, ¿no? Nuestro capítulo 7. El capítulo 7 forma parte de una sección en el Evangelio de Marcos que se llama la sección de los panes, ¿no? Que comienza en el capítulo 6, versículo 6b, o sea, la mitad del versículo 6, cuando dice, capítulo 6, versículo 6, cuando dice, después recorrió a los pueblos vecinos enseñando, hasta el capítulo 8, versículo 26. Dice, Jesús lo envió a casa y le dijo, ni se te ocurra entrar en el pueblo después del ciego de Betsaida. Todo este capítulo, toda esta parte se le llama la sección de los panes. Y en esta sección, que es muy interesante, aparece 3 momentos en donde es evidente que estos 12, estos discípulos de Jesús, son incapaces de comprender la propuesta del reino. ¿Cuál es la propuesta del reino? Está en el capítulo 1, versículo 1. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la clave. Y los amigos no terminan de comprender hasta el versículo 8:31, en donde Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Está? Está ahí. Pero antes no encuentran sentido, ¿no? ¿Y qué es el reino para Marcos? ¿No? Perdonen que yo vaya hablando un poco de teoría, pero bueno, que nos va a ayudar para analizar el texto, ¿no? El reino para Marcos es, todos estamos invitados al banquete mesiánico. El tema del pan, ¿no? Ustedes van en el capítulo 2, Jesús no tiene problema de sentarse a la mesa, ¿no? En el banquete, sí, ¿no? En el banquete con Leví, en la casa de Leví, no tiene ningún problema, ¿no? Come, ¿no? Comparte la mesa con publicanos, ¿no? No tiene ningún problema. La segunda característica del reino es la curación, ¿no? Cuando hay sanación hay reino, ¿no? Enfermo, ¿no? Tenemos el paralítico, tenemos que Jesús cura en sábado sin ningún problema, o sea, la gente es curada, ¿no? Y lo tercero es la plenitud humana. Las personas quedan libres de los espíritus inmundos. ¿Está? O sea, son como 3 signos en los cuales Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías.
el tema, el gran problema, y esto que yo les decía frente a estas cosas, que si ustedes recorren todos los primeros capítulos de Marcos, se van a dar cuenta que hay un montón, y que los discípulos no se dan cuenta. Fíjense lo que les pasa a los discípulos. Vayan al capítulo 6, versículo 52, es fuertísimo, espero que no nos pase a nosotros, a veces nos pasa, a mí me pasa, quizá a ustedes no. En el versículo 52 del capítulo 6, si alguien lo quiere leer, a ver qué tienen por ahí. Capítulo 6, versículo 52. ¿Qué dice el narrador? Yo lo tengo. Bien, Dice, ya que no habían entendido lo de los panes, pues tenían la mente cerrada. gracias. ¿No? Fíjense, ¿no? Ustedes si ven, da a comer a 5.000 personas, ¿no? 5.000 hombres, dice el texto. Y dice el narrador, no han terminado de comprender el tema de los panes porque tenían la mente cerrada. Fuerte, ¿no? La incomprensión, ¿no? Para Marcos, el miedo, ¿no? Ustedes ahí, Jesús va sobre las aguas, ¿no? Y quedan pasmados, quedan con miedo, quedan asombrados, ¿no? Para Marcos, el miedo y la consternación de los discípulos, luego de que son testigos de la tempestad calmada después de la multiplicación de los panes, es la expresión de la falta de entendimiento. Multiplicación, tempestad calmada, Jesús hace todo esto y tienen la mente cerrada, ¿no? Falta de entendimiento, ¿no? Podríamos decir que Marcos termina su reflexión diciendo que este miedo o este espanto que tienen los discípulos que quedan pasmados es como que tienen endurecidos sus corazones, por eso no pueden comprender, ¿no? A ver, nosotros lo vamos a volver a ver más adelante. No sé si se fijan, por eso en la sección del pan, ¿no? En el capítulo 8, ¿no? Versículos 17 al 21, los discípulos, después de la segunda multiplicación de los panes, suben a la barca, ¿no? ¿No? Y fíjense en el versículo 17 dice, bueno, un poquito más, más antes para que tengamos el contexto, dice, los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían en la barca más que uno. Él le daba esta recomendación, estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los de Herodes, ¿no? Y ellos discutían porque no tenían pan. Dándose cuenta, Jesús les dice, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Todavía no entienden y comprenden? ¿Tienen acaso la mente cerrada? Jesús le hablaba de la levadura de los fariseos y ellos estaban preocupados que no habían sacado un pedazo de pan de la multiplicación de los panes para alimentarse. Es fuerte, ¿no? Entonces, en medio de toda esta incomprensión, en donde, bueno, los discípulos se enfrentan a este corazón cerrado, a esta mente cerrada, la, la, la pluma marquiana, podríamos decir, el escritor de Marcos, pone un encuentro de Jesús con una mujer. Y ahí vamos a nuestro querido texto. Yo lo voy a leer despacito, ¿no? Y pareciera ser que, le tiro esto, a ver si lo podemos encontrar en el texto. Pareciera ser que en medio de estas actitudes de mente cerrada y corazón cerrado, en donde los discípulos no comprenden el secreto del reino, que es el pan para todos, la sanación para todos, y que los espíritus inmundos no existan, aparece una mujer que sí entiende, ¿no? Y pareciera que el que tiene la actitud de los discípulos es Jesús. Lo pongo ahí, ¿no? A ver qué nos pasa. Dice así el texto, yo lo voy a leer despacito, ustedes lo sigan, capaz que tenemos diferentes traducciones, pero bueno, ¿no? Dice así, desde allí se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no lo logró. Una mujer que tenía a su hija poseída
por un espíritu inmundo, se enteró de su llegada. Acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de Fenicia, Siria. Le pedía que expulsase de su hija al demonio. Jesús le respondió: deja que primero se sacien los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migas que dejan caer los niños. Le dijo: por eso que has dicho, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a casa y encontró a su hija acostada en la cama. El demonio había salido. En medio de la insistencia, de la incomprensión de los 12, el narrador presenta a una mujer, la Sirofenicia, que parece haber comprendido que la comensalidad propuesta por el reino es irrestrictivamente abierta para todos, hasta llegar a que los paganos puedan sentarse y comer en el banquete mesiánico. Veamos a ver qué pasa, ¿no? Cómo esta mujer comprendió y le ayuda a Jesús también a comprender. Lo más fascinante para mí, y recordando lo que dijo Francisco en este documentito, es que esta comprensión se da en medio de un diálogo entre ella y Jesús. Vamos a ir viendo algunos elementos que a mí me parecen muy significativos, ¿no? Capaz que a ustedes les parece otro, por eso vayan anotando al costado, ¿no? Lo primero, la mujer no tiene nombre, ¿no? Para que el primer lector y todos los que leamos el texto a lo largo de la historia como lectores empíricos, podamos asumir este diálogo como propio y encarnar el desafío que nos propone, ¿no? Esto me parece fascinante, ¿no? Podemos poner Mariana, podemos poner Hilda, podemos poner Fernando, podemos poner Marcela, cada uno podemos poner el propio nombre, ¿no? Y entrar en diálogo con Jesús, ¿no? Segundo puntito que me parece fascinante del texto, ¿no? La mujer sabe esperar y propone un diálogo en el cual se respeta la identidad de cada uno. Acuérdense la primera actitud que planteaba Francisco, ¿no? Jesús es judío. Jesús no se hace pagano, ¿no? Y es interesante, la mujer no lo sigue a Jesús después, no se hace cristiano, ni se hace judío. Cada uno permanece siendo lo que es, ¿no? La fidelidad a su identidad. Pero no se presentan como enemigos, sino que es posible que sean compañeros en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le va a conceder a la hija la sanación. ¿Por qué? Porque a pesar de ser perrito, y ya vamos a lo que es el perrito, va a poder comer el pan del banquete mesiánico. De este encuentro, cada gesto, cada palabra, permitirá que la niña, al igual que todos antes, el paralítico, y todos los enfermos, todos los que les expulsan los demonios, quede sanado, ¿no? Eso es una constante. Fíjense la síntesis del capítulo 6, ¿no? La narración en Genezaret, el último parrafito antes de que comience el capítulo 7 dice: y los que lo tocaban se sanaban, todos quedaban sanados. Esta niña, hija de esta mujer sirofenicia, también va a quedar sanada, como todos los que quedaron sanados en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está? Tercer puntito, ¿no? El diálogo entre ellos, entre Jesús y la sirofenicia, que no tiene nombre y está en nuestro nombre, se construye a partir de la misma tensión
que subrayamos nosotros anteriormente, la incomprensión. Pareciera ser que Jesús, en este trocito, en esta perícopa, asume el papel de los discípulos, manifestando la cerrazón, ¿no?, que tenían los discípulos anteriormente. Estoy diciendo algo que capaz que raye con la locura, ¿no? Pero fíjense, Jesús le dice, la teología es esta, primero los judíos y después, si sobra, irá para los demás, ¿no? Podríamos decir, Jesús está cerrado en esta comprensión, ¿no? No entiende que venga una mujer a pedirle esto, tiene la mente cerrada, ¿está? ¿Por qué me parece interesante esto? Porque esto le da tensión al relato, como es la tensión que veníamos anteriormente. Jesús les explica y ellos no entienden, ¿no? Cuarto puntito podríamos decir ahora, ¿no? No sé ya en cuántos puntos voy, pero bueno, ustedes le van poniendo los números, ¿no? Fíjense, en cuanto a la forma literaria, nosotros siempre nos encontramos con este texto y decimos, es el milagro, es un milagro. La hija de la Sirofenicia que era salvada. Y no. Los que saben, los que estudian el Evangelio de Marcos, dicen que esto no es un relato de milagro, sino es un diálogo especial, una conversación didáctica. ¿Recuerdan que dijimos al comienzo, no? Jesús iba enseñando a los discípulos a partir de los milagros, a partir de las parábolas, a partir de los gestos, ¿no? Y en esta discusión, a mí me encanta pensar así, ¿no? La mujer sirofenicia es la que vence a Jesús, ¿no? Es la que le hace dar una vuelta a Jesús en su teología, ¿no? La enseñanza que Jesús quiere plantear y que los lectores debemos extraer de este diálogo es que el reino de Dios es para todos, sin dejar los privilegios que tiene el pueblo judío, ¿no? Me parece que aquí está lindo, ¿no? La teología de Jesús se abre, no se cambia, no se trastoca, ¿no? Marco alude a la disposición de creer, del creer de los paganos, ¿no? La disposición que destaca, ¿no? Que los paganos pueden asumir el don gratuito del reino, así como esta mujer, ¿no? Acuérdense, el centurión al final del Evangelio de Marcos, ¿no? Ah, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Y era un pagano. Entonces, como que Marcos va a ir resaltando a lo largo de todo su Evangelio estas perlitas, ¿no? Los paganos pueden creer, ¿no?, que este es el Señor, ¿no? Que el poder reconocerlo a Dios como Señor, ¿no? Hay un estudioso del Evangelio de Marcos, Gnilka, Gnilk de kilo A, Gnilka, que dice esto, que lo voy a leer para que bueno, a mí me ayudó a comprender. Dice, la perícopa fue siempre un relato en el que el milagro estuvo subordinado al diálogo. El milagro se encuentra al servicio del diálogo, y este no puede existir independientemente del relato que encuadra, ¿no? Jesús sigue enseñando a partir de este milagro, y esta enseñanza parte de un diálogo. Acá, no sé si podemos ir de vuelta a la Biblia, ¿no? ¿Qué pasa en el capítulo 6 de Marcos? En el capítulo 6 pareciera ser que Jesús envía a sus discípulos, ¿no? Vean en el versículo 7, dice, llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándole poder sobre los espíritus inmundos, ¿no? Y los discípulos vuelven, ¿no? Vuelven de la primera misión en el versículo 30. Y en el versículo 30, fíjense que pareciera ser que el Señor le da otra misión a los discípulos, ¿no? Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Los discípulos estaban chochos,
iban a volver, chocho, se puede decir, no sé qué significa para ustedes. Para nosotros estaba contento, ¿no? Estaban re contentos porque Jesús los invita, le dice, vengan, cuéntenme, ¿no? Lo que ustedes han vivido en la primera misión, ¿no? Habían predicado, habían expulsado demonios, habían curado a los enfermos, ¿no? Pero Jesús le pone otro desafío, ¿no? Fíjense en el versículo 37, ¿no? Jesús se da vuelta, suben a la barca, todo nomás se encuentran con un montón de gente y los discípulos dicen en el versículo 36, despedilos porque no hay nada para... ¿Dónde van a comer estas personas, no? Y Jesús les responde en el versículo 37, denle ustedes de comer, ¿no? Les da otra misión, ¿no? Es como que faltaba un signo del reino, la comida para todos, ¿no? Han predicado, han expulsado demonios, han sanado, falta que coman todos, como signo del reino, ¿no? Calmar el hambre, ¿no? No solamente el hambre material, sino el hambre del reino. Y esto, digamos, se llega a la plenitud, podríamos decir, con nuestro texto de la Sirofenicia, ¿no? A ver, para mí el milagro de la Sirofenicia, de la hija, ¿no? O este diálogo, viene como anillo al dedo en este momento del capítulo 7, ¿no? Sigamos, digamos, dando vuelta a nuestro texto, ¿no? Le digo por qué, después vuelvo, le digo por qué. Aquí los discípulos reciben la segunda misión, ¿no? De dar de comer. ¿Y dónde es esta multiplicación de los panes? Ustedes saben, es dentro del territorio de Israel. Pero después de nuestro pasaje que está en el capítulo 7, den la vueltita, en el capítulo 8, ¿sí? ¿Me ven en el capítulo 8? En el capítulo 8 hay otra multiplicación de los panes, pero es en la otra orilla. Es afuera de Israel. Entonces, la misión de los discípulos, que comienza en el capítulo 6, la segunda parte, de dar de comer, solamente ellos entendieron que tenían que dar de comer adentro de Israel. Pero hay un texto en el medio que es el encuentro con la Sirofenicia, que permite salir afuera y que exista la segunda multiplicación de los panes. Me parece que está precioso cómo está organizado el texto. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, cómo en el medio está este encuentro, ¿no? Que permite la apertura. Yo digo para que los discípulos comprendan. Me gusta también decir que Jesús también se va abriendo, ¿no? Gracias a este diálogo, ¿no? Pero sigamos con el diálogo, ¿no? Yo estoy yendo y viniendo para que un poco veamos cómo el diálogo está en un contexto interesante. Fíjense, la mujer que no tiene nombre tiene que superar muchas barreras para encontrarse con Jesús, ¿no? Primero, ser mujer. Segundo, ser pagana. Y estos dos elementos al comienzo del texto lo dice claramente, ¿no? No solamente que vivía afuera, sino que era de origen griego. O sea, origen Ciro, fenicio, y que vivía en esa tierra. Subraya, es mujer y es pagana. Y tiene que superar estas dos barreras para acercarse a Jesús, ¿no? Nosotros sabemos, podemos después profundizar si quieren cuando entremos en diálogo, tanto en la carta a los Gálatas como en la carta a los Romanos, Pablo subraya, ¿no? Que la distinción que había en el siglo I entre griegos y judíos, entre, digamos, personas que practicaban la religión y en los paganos. Pero también había una gran distinción entre varón y mujer, ¿no? Más en la carta a los Gálatas, Pablo va a decir, ya no tiene que existir ni varón ni mujer, ni griego ni pagano, ¿no? Ni judío, porque todos ya somos de Cristo, ¿no? Y esto también está en la carta a los Romanos.
Entonces tenemos que pensar que en el primer siglo esta mujer tuvo que sobrepasar todo esto para acercarse a Jesús y entrar en diálogo, ¿no? Pero además hay una tercera barrera que tiene que superar. Es la mamá de una mujer enferma. Entonces hay tres barreras: mujer, pagana y una mujer enferma que entra en conflicto, ¿no? Y cuando Jesús y esta mujer entran en diálogo, se supera todas estas barreras. La mujer reconoce la dignidad de Jesús, ¿no? Y se postra ante Jesús y le dice Señor, como lo hizo la hemorroísa en el capítulo 5. ¿No? Y la mujer también reconoce su capacidad, ¿no? Y su identidad, lo que quiera ella. Ella es incapaz de darle la salud a su hija. Su propia fuerza no puede curar a esta hija suya. Y por eso pide la intervención de Jesús. Acuérdense la primera y la segunda actitud que nos pedía Francisco, ¿no? Y en esta conversación didáctica, el maestro actúa pacientemente, podríamos decir, ¿no? El maestro no actúa con celeridad. Hay otros textos en donde Jesús va rápido, la levanta, la agarra a la suegra de Pedro, la toma del brazo, le cura la fiebre. Aquí lo que hace Jesús es proponerle este diálogo. Un diálogo no solamente con ella, sino con todos nosotros también, ¿no? Para poder comprender el misterio del reino. Y en este diálogo, en esta conversación, lo primero que aparece, y es fuerte, y a mí me choca, ¿no? No sé si a ustedes, ¿no? Pero lo primero que aparece es el rechazo al pedido de lo que hace la mujer. Y la causa de este rechazo es porque ella es pagana. Jesús le dice, fíjense en el versículo 27, Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Este versículo 27 es una clara negativa, ¿no? Que no da lugar a esperar que se cambie la posición más adelante. ¿Qué quiere decirle Jesús? La teología imperante en ese momento dice que es injusto privar a los hijos del pan para darse a los perros, ¿no? Podemos pensar que la imagen es así, ¿no? Hay una mesa común en la que todos los judíos comen, solamente judíos, y los paganos, los de afuera, están esperando que ellos terminen. Es la ley, es la teología de ese momento. Y ante esta palabra, y esto me parece fascinante, porque nosotros aquí también tenemos que jugarnos, ante esta palabra de Jesús, la sirofenicia responde con mucho respeto. Acuérdense la actitud que dice Francisco, con mucho respeto, pero con mucha creatividad. Sencillamente expresa lo que Jesús le venía enseñando a los discípulos, a los 12. Es posible que no solo los judíos coman, se sanen y queden liberados del espíritu inmundo. Es posible que también los paganos vivan esto. La mujer lo dice claramente y creativamente. Fíjense, ¿no? Sigan el texto, ¿no? La mujer dice, ella replicó, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas, dice el texto original, que dejan caer los niños. Yo quiero que nos detengamos hasta en el verbo, que me parece fundamental, ¿no? Siguiendo la imagen empleada por Jesús, ella como, quiero retruco, le dirían. No sé, ¿juegan al truco ustedes? ¿Juegan al truco? Es un juego de naipe. Bueno, dice truco y uno cuando tiene más alto dice, quiero retruco. O sea, pareciera ser que esta mujer le dice retruco a Jesús, ¿no? Y siguiendo la imagen empleada por Jesús, la mujer pagana comprende lo que los discípulos no habían comprendido, ¿no? Las obras, ¿se acuerdan la multiplicación de los panes en el capítulo 6? Las obras, esas 12 canastas que habían sobrado
después que habían comido estos 5.000 hombres, pueden ser repartidas para los perritos. Los perritos pueden comer de las sobras. La mujer lo entiende, ¿está? Y es muy interesante, chicos, porque Jesús dice, después, primero tienen que comer los hijos y después van a comer los perritos. En cambio, la mujer dice, no, los perritos comen cuando caen las migajas. Están comiendo en el mismo momento que comen los hijos. Precioso. ¿No? O sea, cambia hasta, no es en el futuro, es en el presente, que también los perritos pueden comer, que los paganos pueden comer, que los otros pueden comer. El término que se utiliza para las migajas, el término en griego es psigion, ¿no? Psigion, que significa pedacito chiquito de pan, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aunque sea un pedacito pequeño, ese pedacito pequeño los hace participar del banquete mesiánico, aunque sea un trocito pequeño, ¿no? Esta respuesta impensada de la sirofenicia contiene una declaración teológica que Marco desde el principio lo estuvo diciendo, ¿no? Los paganos, sin detrimento de los judíos, alcanzan la salvación. Todos pueden alcanzar la salvación. Pero no es hacia el futuro, sino que el verbo está en presente. ¿Por qué el verbo está en presente? Porque hay una urgencia, chicos. La hija de la mujer, sirofenicia, está enferma. Y la enfermedad marca la urgencia de la salvación. Es urgente que quede sanada. Es urgente que coma del pan de la salvación, del pan del reino. Y es interesantísimo porque el maestro queda convencido, ¿no? Y es precioso porque el maestro le dice, por lo que has dicho, ¿no? Por lo que has dicho, puedes irte, que el demonio ya ha salido de tu hija. O sea, es como que ya los verbos no son en futuro, los verbos son en presente. Comen, ya ha salido, o sea, ya se produjo la salvación de tu hija. Tu hija ya está curada, ¿no? A mí me encanta decir esto, espero que no raye con nada, pero es como que en este diálogo entre Jesús y la sirofenicia, la mujer le enseña, o Jesús aprende, podríamos decir, que es un Kyrios universal, que es un Señor para todos. Me fascinó. El banquete del pan compartido se abre ahora para todos. Ya se supera el muro entre judíos y paganos gracias a la fe de una madre pagana angustiada por su hija. Y al concederle Jesús lo que le pide la mujer, se avanza en la enseñanza a los 12. El pan no es solamente para ellos, sino para todos los que quieran abrirse a la propuesta del reino. Aquí les comparto un trocito también de Milka, ¿no? Dice, la mujer se convierte en prototipo de los paganos creyentes que después de la Pascua reciben el Evangelio, en contraposición de los judíos que la rechazan. La mujer que no llegó a dudar en su confianza ve confirmada su fe o su actitud cuando llega a su casa, en el último versículo, y encuentra a su hija sin el espíritu inmundo, a su hija sanada, ¿no? Y aquí esto es lo que me parece muy, muy gráfico en la escritura de Marco, ¿no? Porque más allá de que después está lo de la curación al sordo mudo, el versículo 1 del capítulo 8 se abre esta perspectiva nueva, ¿no? Si ya no hay muro, es posible la multiplicación de los panes en la otra orilla.
¿no? Fíjense cómo empieza el capítulo 8. Dice, en aquellos días se reunió otra vez mucha gente y no tenían que comer. Llamó a los discípulos y les dijo, me compadeció de esta gente, ya llevan 3 días de fallecido. Le contestaron los discípulos, ¿de dónde sacaremos? ¿No? Versículo 5, ¿cuántos panes tienen? Tomó 7 panes, dio gracias, y bueno, y sigue el texto, ¿no? A ver, no solo las obras pueden ser alimento del reino para los paganos, sino que ahora los paganos se pueden sentar en la mesa, ¿no? Fíjense qué interesante, porque el capítulo 8, la multiplicación, el banquete mesiánico, es para todos. No es para los judíos. Estamos en tierra pagana. A ver, usted va a decir, pero Mariana, ¿de dónde lo saca esto? ¿Cuántas canastas se recogieron en el capítulo 6? Eran 12 canastas, ¿sí o no? ¿Está? El número 12 sabemos que representa a estas 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles. Cada apóstol recibe una canasta para compartir el pan. En este capítulo, en el capítulo 8, la multiplicación que se hace en la otra orilla, fíjense, ¿no? ¿Cuántas canastas sobraron? Comieron, dice el versículo 8, comieron hasta quedar satisfechos y recogieron la sobra en 7 canastas. ¿Y cuántos panes eran? 7 los que se multiplicaron. El número 7, ¿no? En la numerología de la Biblia significa las naciones, ¿no? Las naciones paganas. Está interesante, ¿no? Y fíjense en otra cosa más. En el capítulo 6, ¿cuántos habían comido? Habían comido 5.000 hombres. Y acá dice, el versículo 9 dice, eran unos 4.000. No especifica el cuánto, ¿no? Es como que decir también la barrera entre varón y mujer, ¿no? Quedó zanjada, ¿no? Pero una cosa más que me parece también interesante, ¿no? El 7, a ver, nosotros también podemos pensar el 7, los 7 días de la creación. También podemos pensar los 7 diáconos en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles para atender a toda la iglesia. Pero está un poco más abierto. Pero también está interesante. Fíjense cómo el primer versículo del capítulo 8 dicen, en aquellos días se reunió otra vez mucha gente que no tenían qué comer, ¿no? Aquí no se especifica quiénes son esta gente. Esta gente es mucha, ¿no? No es la gente de Israel solamente. Bueno, quiero volver a nuestra querida hija que estaba enferma por el espíritu inmundo. Podemos para que cerremos. Una última cosita, y ya así podemos abrir el diálogo. Espero no haberle complicado mucho la existencia. Dice el texto, vean el último versículo de nuestro texto, dice, se volvió a casa, el versículo 30, ¿no? ¿Así es? Sí, 30, ¿no? Se volvió a casa y encontró a su hija acostada en la cama y el demonio había salido. Yo me quiero detener solamente una palabrita sobre la salud de la niña, ¿no? El texto dice que cuando regresa, la madre encuentra a su hija, nosotros decimos la traducción, estaba como acostada en la cama, ¿sí? Y que el demonio se había ido. El texto en griego, a mí me parece interesante, perdónenme, pero bueno, dice to paidion beblemenon epi ten clinen. Ten clinen, yo me voy a quedar ahí, ¿no? Ten clinen, nosotros lo traducimos por cama, ¿está? Pero en muchos lugares, y en la cultura mediterránea del primer siglo, no solamente se lo traducía como una cama, sino como un sofá comedor.
está algo muy característico porque en la cultura mediterránea, y muchas veces en las películas, en las series de esto de los apóstoles, los discípulos de Jesús, los vemos que están como recostados cuando comiendo, ¿sí? Y a mí me gusta pensar así, ¿no? La hija no solamente vive el reino porque el espíritu inmundo ha salido de su vida, sino que también está comiendo en el banquete del reino, ¿no? O sea, no solamente está sana, sino que la hija de la Sirofenicia está en el sillón comedor comiendo como signo del reino, ¿no? Que no solamente ha sido en la multiplicación de los panes del capítulo 6, sino que ella ya comió como los perritos en el presente y que habilita para la multiplicación de los panes en el capítulo 8. Me parece lindo, no sé, no he traído de los pelos, pero bueno, me parece lindo este sofá comedor, en donde la madre la ve a su hija. Bueno, al comienzo hemos partido de la propuesta de lo que dijo Francisco, de que a partir del diálogo podemos hacer espacios agápicos entre los diferentes. Creo que el diálogo entre Jesús y la mujer cananea, la mujer sirofenicia, cananea es en Mateo, aporta un elemento fundamental en el proceso de enseñanza que hace Jesús desde el comienzo del Evangelio de Marco hacia sus discípulos. La salvación es para todos. Y esta enseñanza no hubiera sido posible si no hubiéramos vivido o no hubiéramos reconocido estas tres actitudes que Francisco nos dijo al comienzo, ¿no? La fidelidad a la identidad de cada uno, la valentía de la mujer y la honestidad en la búsqueda de la verdad, convencidos que había una situación urgente que saldar, que curar, la salud de una niña pagana, y no buscando dobles intenciones. La doble intención quizás hubiera sido que esta mujer lo siga a Jesús. No, esta mujer volvió a su casa para seguir viviendo con su hija ya sana, ¿no? Me pareció interesante esta vueltita. Hay un montón de elementos más para trabajar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los perritos. ¿Por qué se decía perritos, no? Los perros, los perritos era la imagen con que se refería, perros más que perritos, quinio, era a los paganos en la época de Jesús, ¿no? En el primer siglo. Jesús no habla directamente de perros, habla de perritos, ¿no? Es como que la pluma marquiana plantea que Jesús no habla con este tono tan duro hacia aquellos que son diferentes, sino que le pone este toque de mayor ternura, podríamos decir, ¿no? Son perritos, ¿no? Sin quitar el contexto teológico, ¿no? Y otro elemento que me parecía interesante, también mirando a la Sirofenicia, pero mirando para atrás a otras dos mujeres, ¿no? O tres mujeres más, si quieren, que Marcos la plantean, ¿no? La suegra de Pedro, la hemorroísa y la hija de Jairo. Si podemos ahora, no sé, después del diálogo, poder leer los últimos versículos de cada evento que les acabo de nombrar con estas mujeres, en cada evento, en cada situación, se abre algo de comprensión del misterio del reino, ¿no? Por ejemplo, en la casa de la suegra de Pedro se comienza a juntar ahí la primera comunidad cristiana, ¿no? Un poco un elemento concreto. Después podemos leer los demás, ¿no? Entonces, como que el encuentro con la Sirofenicia llega como a una plenitud de apertura, ¿no? Pero esta plenitud se fue abriendo de a poco desde el comienzo del Evangelio. Y siempre han sido estas mujeres, ¿no? En contraposición con nuestros amigos 12, los discípulos. Ya me callo.
Les doy ahora el micrófono por si alguien quiere compartir, por si alguien quiere bueno, que leamos algunas cositas, podemos leer el texto, por ejemplo, de Gálatas 3, de Romanos, también para ver lo que era el contexto de la época y lo difícil que era superar la barrera varón-mujer y pagano y judío, ¿no? Y a pesar de esto, en esta primera parte del Evangelio que llega hasta el 8:31, se van abriendo caminos y puertas, ¿no? Y me callo. Ahora le paso a ustedes, o sea, hagamos alguna resonancia, si alguna pregunta, algo que quieren aportar. Bueno, digo algo, es que me encanta a mí este texto y me encanta esto de que Jesús se dejó enseñar por una pagana, ¿no? Y por una mujer encima. Pero me encanta esto de que en el reino el pan tiene que ser para todos. Y porque el hambre es de todos. Ujú. La necesidad de salvación, la necesidad de sanación es para todos. Entonces, no puede haber barrera. Y bueno, el texto es precioso porque aparte, pero en la segunda multiplicación ya no son perritos, ya hay comensalidad, ya no están abajo de la mesa, ya están juntos. Entonces es como también dio para más, no solo que aprendió o que hubo una comprensión en Jesús. Yo pienso que hay una comprensión en Jesús también, sino también en los discípulos, esperemos, aunque después parece que estuvieran en otro planeta los discípulos de Marcos, enseñan más los que no lo siguen y lo empiezan a seguir que los que se supone que viven con él, pero esta comprensión sigue creciendo. Entonces, en la segunda multiplicación están todos juntos, hay comensalidad, no están, ya no es que son perritos, ya están sentados al igual. El pan, el hambre y la comensalidad, hermoso. Gracias. Marcela, es tan así que si es el mismo verbo el que se utiliza para, en el capítulo 8, cuando le dice, ordenó a la gente que se recostara en el suelo y tomó los 7 panes, le dio gracias, los partió y se los dio. Es el mismo verbo que se utiliza para la niña que está recostada, ¿no? Entonces, ya ellos se sientan en el sofá comedor a comer el banquete. Es precioso, ¿no? Es precioso. Pensar que habían relegado el Evangelio de Marcos. Pensar. Pensar. Entre paréntesis, el Evangelio de Pedro, que después pasa a ser un evangelio también apócrifo, estuvo más, podríamos decir, más fotocopiado al comienzo que el mismo Evangelio de Marcos. Gracias, Marcela. Poco lo vi, Marcos, hasta que lo reconocieron. Bien, bien, bien. A mí también me hizo recordar el momento del Seder, cuando los judíos celebran la Pascua. Dice que se sentaban como en almohadones con una actitud así de recostarse como una persona libre. Entonces, esta niña, cuando se traduce ese como sofá o como un sillón que esté ahí, se recuesta como una persona ya liberada, ya no enferma, sino que puede participar en ese banquete, ya no con dolor, sino como con esperanza, con alegría. Gracias. Muchas gracias. Es así, queda liberada, ¿no? Queda sanada. O sea, la liberación del espíritu inmundo está vinculada, ¿no? Vinculado con
con la salud física, ¿no? Entonces, por eso los 3 signos en Marco es comensalidad, sanación de enfermedad, pero también liberación, ¿no? Porque lleva a la plenitud, liberación de los espíritus inmundos. O sea que en estos capítulos, en esta sección del pan, queda como concluido todos los signos del reino. Que están así, ¿cómo es tu nombre? Margarita. Margarita. Gracias, Margarita. Fíjate vos que el tema en el 8:31, recién en el 8:31 Pedro puede hacer su confesión de fe. Han pasado 8 capítulos, ¿no? Para llegar hasta ahí. O sea, los discípulos han ido comprendiendo, han ido comprendiendo ante los gestos, ante los milagros, ante las palabras de Jesús, y recién en el 31 dice, tú eres el Mesías, y entonces le ordenó que no lo hablaran con nadie, ¿no? O sea, todo este proceso que tenemos que esperar, ¿no? Primero quedan liberados muchos más los que no lo siguen, ¿no? Gracias, Margarita. Buenas tardes, buenas noches. Acá yo estoy desde Tucumán, Argentina. Soy hermana de la hermana Mariana. Quiero agradecerles el haberme permitido participar de este rato con ustedes, ¿sí? Gracias, Mariana, por tu charla, por tu explicación, y agradecerles a todos los ticos por haberme permitido estar, porque Costa Rica yo tengo a Costa Rica guardada muy profundo en mi corazón. Yo los he visitado en más de una oportunidad y los considero personas fuertes, muy inteligentes, muy amables, y bueno, así que les agradezco un montón. Para mí ha sido un placer el estar hoy con ustedes. Gracias, Marta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere establecer un diálogo con la hermana? Silvia. No se escucha, Silvia. Ahí. Ahí está. Soy de Nicaragua, mi nombre es Silvia. Y siempre me cuestionó este texto porque sentía que Jesús en cierto momento había sido como, bueno, en mi sentido, ¿verdad? Como un poco agresivo con ella al dar esa respuesta, porque como mujer te identifica una hija enferma, una mujer que no era de ese lugar, sin nombre. Entonces, chocaba como un poquito, ¿verdad? Esa actitud de Jesús. Me gusta el proceso que vienes, que traes. Me gusta caer donde dice libre, libertad. Libertad, porque la libertad viene cuando tenemos una mente abierta. Y me llama la atención también de que, bueno, si tenemos una mente abierta, igual el corazón está abierto, ¿eh? Pero si está cerrado, pues el corazón está cerrado. Eso. Me gusta la parte donde dice que la mujer comprende lo que los discípulos no habían comprendido. Eso es fuerte y eso me levanta. El diálogo que ella tiene con Jesús es un poco, no sé, es diferente a lo de la samaritana, ¿verdad? Que tampoco tiene nombre, que tampoco esto, pero esta mujer es como, tiene autoridad para hablar. Habla con autoridad, habla con que yo también tengo derecho, porque también soy mujer, soy humana y tengo derecho a pertenecer a este banquete, a participar de este banquete. Entonces creo que es un diálogo muy, muy hermoso que me hace pues pensar en que sí, una mujer hizo, no sé si atreverme, pero pensar que Jesús pensó diferente en ese momento, porque él estaba
pensando como estaban pensando sus discípulos. Estaba como estaban todos sus discípulos, pero no estaba pensando como ella, como mujer, como madre, como una mujer que arriesgó todo por el momento, por ese momento que necesitaba. Y otra cosa, ella lo reconoce a él como, eso es algo muy Sí, importante. sí, sí. Sí. Silvia, esta libertad creo que está muy relacionada con la urgencia de la salud de su hija, ¿no? Ujú. Yo creo que nosotros vemos muchas mujeres en nuestros pueblos, ¿no? Que la misma urgencia, la necesidad tan honda, la vulnerabilidad, hace que vivan esta creatividad que surge de la libertad, ¿no? O sea, que se puedan proponer estos diálogos o que puedan proponer estas búsquedas nuevas, ¿no? A mí me gusta pensarlo desde acá, ¿no? ¿Qué le da libertad a esta mujer? La urgencia La de urgencia. su hija, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sé cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Alguien más? Después den esta vueltita, si les gusta el tema de las mujeres, den la vueltita lean los últimos versículos de estas tres mujeres anteriores, ¿no? Que para mí es como que van planteando un camino, un increyendo, ¿no? De la suegra de Pedro, que lo tienen, ¿dónde está mi amiga suegra de Pedro? ¿Dónde está mi amiga suegra de Pedro? Estoy con la letra chiquitita de mi Biblia, así que estoy así. Después está la hemorroísa, que está en el capítulo 5. Después está la hija del centurión, ¿no? De Jairo. O sea, son tres mujeres que anteceden este diálogo y creo que abren camino, ¿no? Abren una perspectiva, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos entonces, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Mariana, por ese análisis del texto de la sirofenicia y ese recorrido que nos hizo por Marcos para tener hoy una mejor comprensión. Excelente, muchas gracias. Creo que quedamos súper felices y también con esa espinita de continuar leyendo ahora esos textos que al final usted nos sugiere, definitivamente. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas En gracias. nombre de la congregación y de todos los que estamos Gracias. aquí. No, y también a la congregación de ustedes. ¿Ah? Gracias. Margarita, ¿está? Gracias. Muchas gracias. Gracias Buenas y noches. bueno, Muchas y que gracias. sigan con esta semana bíblica que bueno, estamos en todos. Nosotros también en Sí, Tucumán, en Gracias. Argentina, tenemos algunas así semanitas que estamos también, digamos, preparando para la fiesta de San Jerónimo el 30. ¿no? Sí. Así que bueno, qué bueno. gracias, Muchas ¿no? gracias Por por confiar todas. nuevamente. Antes de despedirnos, Marcela, qué gusto verte, Marcela. antes de despedirnos, por favor, quiero recordarles que el próximo martes, para continuar con este mes de la Biblia, el próximo martes 16 a las 9 de la mañana vamos a tener otra charla que se llama La justicia como vocación de fe, una reflexión desde Jesús, Pablo y el Apocalipsis, del doctor Míguez de Argentina, Néstor Míguez de Argentina. Así que quedan invitados e invitadas. Les esperamos. Nuevamente, gracias, hermana. Un gusto. Que pasen buena noche todos. Bendiciones. Che, mis Amén. compañeras de Gracias. Roma, les Muchas mando gracias. besos. Gracias, Chío. Gracias, Victoria, Diana. Buenas Hasta luego. Chao. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Chío. Hasta luego.